Bueno, entonces, como ayer habían preguntado qué pasaba, qué pasaría en el tiempo de nuestra prueba con ciertos aspectos, Dios no nos dejó de oscura justamente sobre qué pasaría en medio de su iglesia cuando empezaran a crecer juntos el trigo y la cizaña. Porque desde el tiempo en el que el hombre pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, no fue sembrada, dejó de ser sembrada la verdad, la verdadera semilla de trigo, y no volvieron a nacer hijos de Dios. Y la misión que Dios le dio a la Iglesia de Reforma, cuando salió de Babilonia, cuando Lutero salió con los dos cadáveres en sus manos, los cadáveres de los dos testigos en sus manos, es completar la obra de Reforma, recuperar el conocimiento de la verdad para que se produzca el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva. Y cuando se produjera ese reavivamiento, por supuesto, se reavivaría el conflicto, pero el conflicto se reavivó inmediatamente que Dios llamó al pueblo a salir de Babilonia, y Lutero empezó a imprimir la Biblia y a dársela a su pueblo. Y Roma empezó a perseguir nuevamente, a asesinar a los que ella llamaba herejes, porque no creían en las doctrinas de Roma. Y en 1798 Dios retuvo los vientos de la persecución para que Satanás no pudiera impedir esta obra, y claramente después probó al pueblo de la iglesia remanente, le dio a comer el librito abierto, ese pueblo entendió las profecías, empezó a entenderlas, profetizó por primera vez, el librito le amargó el vientre, y a ese pueblo, a las vírgenes que salieron a recibir al esposo con sus lámparas encendidas, Dios le dio la misión de completar la reforma. ¿Para qué? Para que finalmente pudiera producirse el verdadero reavivamiento y pudiera haber un pueblo preparado justamente conociera la verdad, que la verdad los hubiera hecho libres, que hubieran sido transformados por Dios a imagen de Jesús, y que pudieran reflejar plenamente la imagen de Jesús, y que pudieran predicar el Evangelio por testimonio. Ahora, eso es lo que Dios anunció que pasaría y va a pasar con el pueblo adventista. Pero también anunció que en el tiempo de la última generación, cuando recuperáramos ese conocimiento, habría un conflicto, que sería distinto. ¿Por qué? Porque los vientos estarían retenidos. Satanás no podría usar las bestias para perseguir y asesinar al pueblo de Dios. Y como Satanás sabe lo que va a pasar, se habría preparado, habría ingresado en el campo del padre de familia, habría sembrado la semilla de la cizaña y estaría preparado para que cuando empezara el verdadero reavivamiento, él también podrá hacer germinar la semilla de la cizaña y preparar una cosecha de cizaña en medio de la iglesia remanente. Entonces, en la iglesia remanente habría manifestaciones asombrosas. ¿Por qué? Porque empezaría a germinar la semilla de la cizaña, y eso iría acompañado de ciertas manifestaciones, de las que Dios nos advirtió. Pero también empezaría a germinar la semilla de trigo. Entonces, el pueblo de Dios empezaría a recibir, como en Pentecostés, al verdadero Espíritu Santo de la promesa, y otra parte, al falso Espíritu Santo, al que hace germinar la semilla de la cizaña, y germinarían las dos semillas y crecerían hasta ser plantas maduras y tener frutos. Ahora, eso pasaría en medio del pueblo adventista, de la iglesia remanente, no en Babilonia. Y el pueblo adventista tendría que estar preparado, porque sería un tiempo de prueba terrible. ¿Qué pasaría previamente a ese momento? Lo que Dios nos dijo. Se habría cumplido la profecía, por ejemplo, de Ezequiel 8. Los lobos habrían venido a nosotros vestidos de ovejas. En medio del pueblo adventista estaría el falso alimento que Jesús dijo, el que come y bebe los borrachos, el de la mesa de los borrachos. Y cuando el pueblo adventista se despertara y empezara a darse cuenta de lo que está pasando, se angustiaría y lloraría, pero tendría que esforzarse. ¿Por qué? Por amor a sus hermanos. Entonces, ese sería el escenario en el que crecerían juntos el trigo y la cizaña. Y Dios no nos dejó a oscuras, y nos advirtió sobre lo que pasaría y nos dijo lo que tenemos que hacer. Y nos aclaró lo que Satanás haría y lo que él haría, para que ninguno de nosotros pudiera ser engañado. Entonces, justamente, como Dios le mostró a Elena, Satanás trabajaría en el tiempo de la última generación del pueblo adventista, la generación que predicará el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, el mensaje de Apocalipsis 18, llamando al pueblo de Dios a salir de Babilonia, y eso es lo que quiere impedir Satanás. Y por eso trabajaría con todo su poder para impedir que el pueblo adventista se preparara. Primero para descubrir el engaño,
para que encontrara la puerta estrecha, entrara por ella al reino de Dios y pudiera recibir la lluvia temprana que produciría el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva en medio del pueblo adventista, en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás decía impedir, como dice Elena, el movimiento resultante, porque se generaría un movimiento que no podría parar. Ahora, ese movimiento, como todos los movimientos, sería de personas que serían guiadas individualmente por Dios. Y Satanás decía impedir el movimiento resultante del verdadero reavivamiento de la piedad primitiva, porque en este reavivamiento recibiríamos el Espíritu Santo de la promesa, que haría germinar la semilla de trigo en nuestros corazones y produciría el crecimiento de las plantas de trigo hasta que tuvieran espiga, hasta que reflejaran plenamente la imagen de Jesús, recibieran el sello de Dios, fueran hechas columnas del templo de Dios y parte de la Nueva Jerusalén, de la iglesia triunfante, y estuvieran preparadas para recibir la lluvia tardía e ir con Jesús a la batalla, a completar la misión que Dios le dio al pueblo adventista, a llamar al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Y por supuesto, Satanás haría todo lo posible para impedirlo. Y sabe, por la profecía, que Dios le permitiría actuar, porque para probar al pueblo adventista, Dios le permitiría a Satanás tentarlo, como le permitió tentar a Adán y Eva, como le permitió tentar a Jesús. Y las tentaciones que Satanás hizo con Jesús, incluso mostrándole apariciones espiritistas, porque se le apareció en persona, le pudo mostrar, pudo en su mente darle visiones y mostrarles los reinos de este mundo, tuvo acceso. Ahora, con nosotros haría cosas similares, y esas manifestaciones, con esas manifestaciones buscaría seducirnos, pero nosotros tendríamos que estar preparados. Por eso, Dios nos ha dado una clara advertencia sobre el modo en el que Satanás estaría trabajando en este tiempo, para que ninguna virgen sensata ni ningún hombre prudente pudiera ser engañado, y el que escuchara y guardara estas palabras, como dice Jesús, al que oye mis palabras y las guarda, llegar a ser parte de los vencedores que recibirían el sello de Dios. Y el segundo tomo de mensajes selectos aparece esta cita. Cristian, ¿no estás Sí. compartiendo pantalla o no la tengo yo? A ver, creo que ahora compartimos pantallas. Sí. Gracias. Bueno, ahora ya empecé a compartir. Perdón, disculpen. Bueno, aquí están las citas. La primera cita dice lo siguiente: la iglesia adventista aparece la profecía en un escenario de conflicto, porque Satanás, el dragón, lleva a cabo una guerra sin cuartel contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El gran adversario sabe que si logra descarriar y confundir a los adventistas, frustrará el propósito de Dios. O sea, a partir de 1844, ¿cuál era el único pueblo que quedó con la misión de recuperar la verdad? El pueblo adventista. No otro. Y por eso Satanás sabe que si logra descarriar y confundir a los adventistas, frustrará el propósito de Dios. Y lo lograría cuando las vírgenes se durmieran y llegaran a estar en la condición del ángel de la Odisea. El plan de Dios no estaría avanzando. Sus ataques son generalmente de carácter insidioso y a menudo de tal naturaleza que tienden a conducir a hombres y mujeres sinceros al extremo de creer en una mentira. Ahora, si el pueblo adventista creía en la mentira y el plan de Dios no podría avanzar, nunca se produciría el verdadero reavivamiento. Si el pueblo de Dios permanecía en el estado laodicense, nunca el plan de Dios podría avanzar. ¿Y qué pasaría? ¿En qué mentira creerían? Y es increíble. Adoptarían su posición bajo la misma bandera que Roma, en la bandera negra de los paganos. Una cosa es cierta, dice Elena, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás. Primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Porque eso pasaría. Y muchos entrarían por la puerta ancha, justamente, adorando al Jesús que aparece en la bandera de Satanás, en la bandera negra de los paganos. Y por eso, como en el conflicto de los siglos 683 Dios nos advirtió, solo algunos, los que arreglaran sus lámparas, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, o sea, ¿para qué? Como dice Apocalipsis 11, para arreglar sus lámparas, y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos
de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico. ¿Merced a qué? A sus lámparas. Descubrirán al engañador bajo su disfraz. O sea, por eso tenemos que arreglar nuestras lámparas, para diferenciar al Dios verdadero, al Mesías verdadero, la puerta estrecha, el camino angosto, de lo falso, el camino espacioso, que lleva a la perdición, la puerta ancha, el falso Dios. El tiempo de prueba llegará para todos, por medio de la tentación. Y Dios va a permitir que seamos tentados. Fíjense, se reconocerá a los verdaderos cristianos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos guiamos? Si los verdaderos cristianos son los que tienen la verdadera fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y solo viene estudiando diligentemente las Escrituras. Y conociendo la verdad, como Jesús. Y cuando Satanás lo tentó, ¿qué le dijo? Escrito está. Y esa prueba, la misma prueba, es la que Dios nos advierte que es la que vamos a pasar nosotros. Cuando Satanás lo tentó con manifestaciones de todo tipo, Jesús te mantuvo fiel a qué? A una, escrito está, así dice Jehová. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. Porque ¿cómo no vas a tentar Satanás? Afectando nuestros sentidos, y Dios se lo va a permitir. Afectó los sentidos de Jesús. Incluso lo pudo llevar en sus brazos al templo. Y ese tipo de manifestaciones van a pasar con nosotros. Hasta se nos puede llegar a aparecer Satanás mismo. No en público, en privado. Como Dios le mostró a Elena, va a haber ángeles malos que van a aparecer al pueblo adventista. Ahora, pero justamente eso pasaría el tiempo de nuestra prueba cuando Dios lo permitiera. Y muchos serían seducidos. Por eso dice Elena, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. Ahora, el mensaje del tercer ángel que está hablando acá es la predicación conjunta de los tres mensajeros, cuando recuperáramos la verdad. Y le mostraría al pueblo adventista cuál es el evangelio eterno, el verdadero, cuál es el Dios verdadero, cuál es la imagen de la bestia. Y el que adora la imagen de la bestia va a transformarse en cizaña. Y el que adora al Dios verdadero, porque es el mensaje de Elías, y cree en el evangelio eterno, en el verdadero evangelio, va a permitir que la semilla de trigo germine en su corazón. Entonces este mensaje, junto, como dice ella, con el mensaje directo que hay que darle al ángel de la Odisea, es el que va a separar el trigo de la cizaña de la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque vamos a ser probados. Porque mientras Satanás hace señales y milagros, vamos a tener frente a nosotros un claro, así dice Jehová. Y ahí nuestra fe va a ser probada, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el tercer ángel, dice Elena, su obra es terrible, su misión es tremenda, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Entonces, cuando Dios nos cuenta lo que va a pasar en el tiempo de nuestra prueba, es un tiempo terrible. Y tenemos que estar preparados y tenemos que conocer lo que va a pasar. Y conocer los testimonios que Dios nos dio, es parte del alimento que tenemos que darle a nuestros hermanos a tiempo, para que no sean engañados. La próxima cita, Elena, dice especialmente la obra final de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000 que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios. ¿Y dónde van a ser sellados? En la iglesia, es claro eso. Sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. Porque si se recupera el conocimiento de la verdad y se empieza a darle el verdadero alimento a tiempo a los hermanos y empieza a discernir la verdad, la diferencia entre la verdad y el error, ¿no? Como decía Malaquías, entonces, ¿qué va a pasar? Y ahí el pueblo adventista será probado. Y va a ser un tiempo duro. Notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia y que el ángel de la Odisea no veía y se creía rico. Y se creía rico por las abominaciones. Ahora, cuando se dé cuenta de lo que está pasando, va a ser probado. Y ahí va a tener que definirse, porque los primeros que nos definimos somos los adventistas. Después todo el mundo, cada uno va a tener que tomar una posición muy clara de qué lado se va a poner del conflicto, porque la última generación es la que
en la cual todos los hombres van a recibir el sello de Dios o la marca de la bestia. Ahora, y Dios nos advirtió, especialmente sobre cosas específicas que Satanás estaría haciendo y podría hacer en el tiempo de nuestra prueba. Cosas que aún no podría hacer en el mundo, pero que va a poder hacer cuando llegue el tiempo de angustia. Entonces Dios nos advirtió que Satanás produciría un falso reavivamiento de la iglesia adventista, buscando anticiparse aquí al verdadero reavivamiento de la piedad primitiva para impedir el movimiento resultante del reavivamiento del pueblo adventista, y lo crearía engañar. ¿Con qué? Con los milagros, señales y prodigios que harían sus siervos. ¿Dónde? En la iglesia adventista. Los lobos vestidos de ovejas, son los siervos de Satanás, a muchos adventistas el séptimo día. Entonces, si vemos señales y prodigios y dicen Dios está actuando, ¿qué vamos a hacer? Y el pueblo adventista tiene que estar al tanto de esto para no ser engañado. Como Jesús nos advirtió en Mateo 7. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? A ver, me dijiste un sueño y profeticé. Hablaste conmigo y me dijiste tal cosa y yo fui y se lo dije a mi compañero y se cumplió. No profetizamos en tu nombre. Ahora, ¿y por qué va a profetizar? Van a profetizar muchos adventistas porque van a tener manifestaciones. Y van a ir a profetizar creyendo que esas manifestaciones son de Dios. Y en tu nombre echamos fuera demonios, van a tener poder como los pentecostales. Ahora fíjense, son habitación de demonios, como Dios nos advierte, y echan demonios. Es una farsa. Pero eso va a pasar en la iglesia adventista. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, e incluso van a ser milagros. ¿Dónde? En la iglesia adventista. Porque Jesús está hablando del tiempo de prueba de su pueblo. Y entonces les declararé a los que hagan esto, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Jesús les había advertido que no entren por la puerta ancha. Y muchos van a entrar por la puerta ancha y van a terminar haciendo esto. Y van a recibir poder, y van a creer que ese poder es una señal que les muestra que el Dios verdadero está actuando en ellos. Pero el que está actuando es el Padre Maldad, por eso se van a transformar en sus hijos, en hacedores de maldad. Y esto va a pasar. Y por eso Dios le mostró a Elena que esta advertencia, esto se refiere a quién, al pueblo adventista. Se me ha indicado que os señalaré estos pasajes y el capítulo 7 de Mateo. Necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida, especialmente prestar atención a estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Jesús, y las hace. Porque ese es el tema. Todos los adventistas van a oír a tiempo estas palabras. Todos van a recibir el alimento a tiempo. Y cada uno va a decidir de qué mesa come. Si se alimenta de toda palabra es la boca de Dios o come la comida y la bebida de los borrachos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué dice Jesús? Busque hasta encontrar la puerta estrecha, no entren por la puerta ancha. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña. Porque el que encuentra por la puerta estrecha y entra por ella, va a construir su casa sobre la roca, sobre Jehová. Y va a descender lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos en el tiempo de prueba. ¿Y qué lluvia es esta? No es el verdadero Espíritu Santo, son otros espíritus. Y vienen ríos y soplan vientos. Y combatieron aquella casa para hacerlo caer. Pero el que está fundado sobre la roca, ¿qué va a pasar? No cayó, porque estaba fundado sobre la roca, sobre Jehová, no va a ser engañado. Ahora, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena, sobre la falsa roca que son dioses. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y querían entrar en esa casa. Y entraron. E hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, y se la llevaron, la arrastraron. Como Dios le mostró a Elena en la visión de el zarandeo que habría en tiempo de nuestra prueba. Y dice Elena, muchas casas que ahora se creen seguras caerán. ¿Por qué? Porque tienen que decidirse. El Señor declara que Él no acepta un servicio dividido, o sea, no se puede adorar a Belial y a Jehová, a Satanás y a Dios. Entonces todos van a tener que decidirse claramente. Cuando vean cuál es la bandera negra de los paganos y cuál es la bandera de la iglesia primitiva, van a tener que decidirse. Porque eso es lo que va a hacer que germine el trigo y la cizaña. Y lo que pasó
antes Dios nos dijo claramente, o sea, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios, o sea, ya Dios se apartó de ahí. ¿Y qué se hizo? Habitación de demonios. ¿Y qué pasaría en el pueblo adventista? Conflicto de los siglos 517. Ahora, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor, y esto es una promesa, es la palabra profética más segura, un avivamiento de ¿qué? De la piedad primitiva, ¿no? Del pueblo que conocía a su Dios, porque el pueblo adventista recuperaría el conocimiento de la verdad, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿Y qué quiere hacer Satanás? Porque Elena dice, el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos, pero el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Ese es el objetivo de Satanás, impedir que se produzca el verdadero reavivamiento. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de impedirlo introduciendo una falsa imitación. ¿Para qué? Para engañar al pueblo adventista. Ahora, pero como Dios dijo, esto pasaría, pero Dios se lo impediría, porque tendrían que crecer juntos el trigo y la cizaña. No podría engañar a nadie antes que escuchara justamente el mensaje que Dios quiere que escuche y tuviera que decidirse. Pero ¿qué pasa en estos tipos de reavivamientos? Hay una agitación emotiva que se afecta. Las emociones, o sea, no es un tema racional, el tema es emotivo, lo vamos a marcar esto. Hay una agitación emotiva, porque quieren afectar nuestras emociones, mezcla lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. ¿Por qué? Porque quiere seducirnos por medio de nuestros sentidos. Ahora, y Dios le va a permitir que afecte a nuestros sentidos. Y ya hay manifestaciones de ese tipo en medio de la iglesia adventista. Pero dice Elena, a la luz de la palabra de Dios no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. ¿Cómo? A la ley del testimonio. Y dice ella, la próxima cita, en el gran corazón de la obra Satanás empleará sus artes infernales en grado máximo. Buscará toda forma posible para interponerse él mismo entre el pueblo y Dios, e interrumpir la luz que debiera haber iluminado a sus hijos, porque quiere seducir al pueblo e impedir que se predique la verdad. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra. Ahora, ¿qué pasa si el pueblo adventista es ignorante y no conoce lo que va a pasar y de golpe vienen estas manifestaciones? Y va a ser seducido y arrastrado. Por eso hay que darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos. Pero, ¿qué dice la próxima cita? Si Dios habló alguna vez por mí, oiréis dentro de poco de una ciencia maravillosa, ¿no? Una ciencia del diablo. Ahora, dentro del pueblo de Dios se metería esta ciencia. No es la ciencia del bien y el mal, es algo parecido, es algo que Satanás habría creado ahora. Su objetivo será restar toda importancia a Dios y a Jesucristo a quien él envió. Algunos exaltarán esta falsa ciencia y Satanás, mediante ellos, procurará anular la ley de Dios. Se efectuarán, ¿qué cosa? Grandes milagros ante la vista de los hombres y en beneficio de esta ciencia maravillosa, para que creamos en esta ciencia. Y por supuesto, si creemos en esta ciencia, en estas doctrinas, y vamos a ser arrastrados. ¿Y para qué se efectuarían milagros? Para engañar al pueblo de Dios y hacerle creer la mentira. La próxima cita, que se encuentra en Conflicto de los Siglos, dice Elena, entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Porque ¿cómo se van a hacer estos milagros? ¿Van a ser reales? Sí. ¿Quién los va a hacer? Los espíritus de demonios. ¿Tienen poder? Sí. Y nos van a asombrar con ese poder. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios, orando fervientemente por comprenderlo. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para comprenderla. Si la conociéramos como Jesús, no podríamos ser engañados. No serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas, porque todo el fundamento de la acción de Satanás se basa en que creamos doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, ¿por qué el que, como dice ella, el que no quiere estudiar la Biblia, no quiere buscar la verdad, la rechaza?
Entonces el que rechaza la verdad resulta presa fácil para la seducción. Pero el que conoce la verdad no puede ser seducido. Y la próxima cita dice Elena: advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán a espíritus seductores y doctrinas de demonios. O sea, creen a las doctrinas de demonios y son seducidos y se hacen habitación de demonios. Y por ellos la verdad será difamada. Ocurrirá una obra maravillosa. ¿Qué cosa? Ministros, abogados y médicos, los dirigentes del pueblo adventista, que han permitido que esas falsedades rijan su espíritu de discernimiento, serán ellos mismos engañadores, unidos a los engañados. Una ebriedad espiritual se apoderará de ellos. Van a estar ebrios. ¿Con quién? Con el vino de Babilonia. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Los que le digan a Jesús: Señor, Señor, tu nombre dice milagros. ¿Quién los hizo? Satanás. Hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba ¿a quién? A los adventistas, porque esto pasará en la iglesia adventista. ¿Y qué va a pasar cuando los veamos? Y la gente diga: Dios está actuando en medio del pueblo. Cuando pongan en oración el nombre de una persona y se sane. Y dice Elena: algunos adventistas del séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios. Los enfermos sanarán ante nosotros, ¿no? Ocurrirán milagros ante nuestros ojos. Ahora, ¿y qué va a pasar cuando pase esto? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y eso es lo que tenemos que entender para no ser engañados. Y la próxima cita es ella: si aquellos por medio de quienes se realizan estas curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo. O sea, no basan su fe en así dice Jehová, sino en otra cosa. Y como hacen milagros, en función de eso dicen: Dios nos está guiando. Aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. Entonces, cuando uno pone a un obrador de milagros frente a la ley del testimonio de los profetas y sigue desobedeciendo y rechaza ese testimonio, ¿quién lo está guiando? A la ley del testimonio, como hizo Jesús. ¿Quién es el que está obrando? Vete, Satanás, le dijo Jesús. Es el poder obrador de milagros del gran engañador, el seductor. Y fíjense todas las cosas que Dios nos dejó. Ahora, el deseo de todas las gentes. Al par que se predica el evangelio, hay agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus de demonios y aparentemente predican el evangelio. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad. Y eso está pasando. Muchos adventistas van a iglesias pentecostales en este tiempo porque ven que hay manifestaciones. O van a ver qué pasa, y van a ver pastores de estos que tienen poder. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. Y eso pasa en la iglesia adventista ahora, porque eso lo están trayendo a la iglesia adventista. Y hay manifestaciones. Por ejemplo, en estos a solas con Jesús. No pueden escapar de ese poder misterioso. Las defensas de su alma quedan derribadas. No tienen vallas contra el pecado. Nadie sabe hasta qué abismo de degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y de su espíritu. Porque para hacerse habitación de demonios tienen que rechazar, ¿qué cosa? Las restricciones de la palabra de Dios. Entonces esto es clave. No podemos hacernos habitación de demonios si no oímos y rechazamos, porque Dios nos protege hasta que podamos oír y tomemos una decisión consciente. Y la próxima cita dice Elena:
He visto a menudo que la opinión espiritista quitaba toda la gloria del cielo y que en muchos ánimos el trono de David y la hermosa persona de Jesús han sido consumidos en el fuego del espiritismo. He visto que algunos que han sido engañados y sumidos en este error serán puestos bajo la luz de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Los que fueron seducidos también van a oír la verdad. Pero a ellos les resultará casi imposible librarse completamente del poder engañoso del espiritismo. Es como dijo Jesús, cuando alguien es en la habitación de demonios y un espíritu lo deja, si esa casa deja vacía, después vienen 7 espíritus en lugar de uno. ¿Y qué nos dijo Dios? ¿Eh? Los tales deben confesar cabalmente sus errores y dejarlos para siempre, y nunca más acercarse, apartarse. Y si hacen eso, Dios los puede librar, porque todavía es posible. Pero tienen que apartarse completamente de eso. Si no, si son seducidos de nuevo, no van a poder escapar. Y la próxima cita es terrible, porque es lo que Dios le mostró en sus primeras visiones que estaría pasando en el tiempo de nuestra prueba. ¿Dónde estaría actuando? En la iglesia. ¿Y cuándo? En nuestros cultos. Fíjense esto, vi que Satanás obraba, dice Elena, de unas cuantas maneras mediante sus agentes. ¿Y dónde obraba? En la iglesia adventista. Actuaba por intermedio de ministros. ¿Y cuáles eran sus agentes? Eran pastores adventistas. Entonces, sus agentes eran, ¿qué cosa? Ministros. Que habían rechazado la verdad. Pero seguían siendo pastores adventistas. Y se dio a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Mientras predicaban y oraban, algunos caían postrados y desvalidos, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el poder de Satanás. ¿Cómo es la cosa? Ministros adventistas predicando en la iglesia y usando el poder de Satanás, ¿para qué? Para seducir a sus hermanos. Y esto es terrible. ¿Dónde pasaría? Infundido en estos pastores y por su intermedio en la gente. Mientras predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente se valían del mesmerismo, del espiritismo, que habían rechazado el mensaje del tercer ángel. Habían negado que la bestia y el falso profeta son habitación de demonios y son parte de Satanás para engañar al mundo, y se habían unido a ellos. ¿Y se valían de qué? Del mesmerismo. Usaban el mismo espíritu que habitaba en la bestia y el falso profeta para ganar adherentes. Y la gente se regocijaba. ¿Qué gente? Los adventistas. En esta influencia porque pensaba que era la del Espíritu Santo. Hubo algunos que empleaban el mesmerismo y estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado. Habían entrado por la puerta ancha, estaban haciendo milagros y creían que quién era el que los guiaba, que era Dios, porque lo hacía en nombre de Jesús. Tanto habían igualado a Dios consigo mismo que consideraban su poder como sin valor. Algunos de estos, ¿qué? Ministros adventistas que son agentes de Satanás. Afectaban los cuerpos. Fíjense, puede afectar nuestros cuerpos. ¿Para qué? Para producir emociones en nosotros, para seducirnos. Algunos de estos agentes de Satanás afectaban los cuerpos de algunos de los santos, a quienes no podían engañar ni apartar de la verdad, porque afectaban a los que habían conocido la verdad y se mantenían fieles a la verdad. Y lo afectaban mediante una influencia satánica, usaban el poder de Satanás. ¿Y eso para quién? Para afectar a los escogidos, para engañar si fuera posible a los escogidos. Ojalá que todos pudiesen ver esto como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en guardia. ¿Dónde? En la iglesia adventista hay que estar en guardia. En este tiempo, el lugar más peligroso para estar es la iglesia adventista. Pero los siervos de Dios, Dios los manda ¿qué? A darles el alimento a tiempo. ¿Dónde? En la iglesia adventista. ¿Dónde está pasando esto? Por amor a sus hermanos. Vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios, precisamente ahora, en el tiempo del sellamiento. ¿Cuándo obraría así?
Ahora, en el tiempo de sellamiento, Dios le mostró lo que pasaría en la última generación. Vi que algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente, las rodillas les temblaban y sus pies resbalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad, porque habían rechazado la verdad presente. Y lo que puede proteger al pueblo de Dios, como dice Elena, el áncora, es el mensaje de los 3 ángeles. Y mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban, para que siguieran siendo laodicenses, hasta que hubiera pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. Dios obrará con poder en favor de su pueblo. Esto es lo hermoso de la promesa. Pero en el tiempo de nuestra prueba, a Satanás también se le permitirá obrar. ¿Y qué va a lograr Satanás en la iglesia adventista? Una gran cosecha de cizaña, mayor que la que va a lograr Dios, que la del verdadero Jesús. El falso Jesús va a lograr una cosecha más grande. Vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. ¿Qué habría en medio del pueblo adventista? Señales, prodigios, falsas reformas, guiándonos a la mentira en vez de al error en vez de la verdad. Y eso aumentaría y se extendería. Las reformas que me fueron mostradas no eran del error a la verdad. Y la gente la aceptaría, ¿por qué? Por las señales y los milagros. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, dice, pero no pude verlo, porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. ¿Hasta cuándo se extendería esto? Hasta que se cierre la puerta de la gracia para el pueblo adventista. Y bueno, ¿quién va a pasar por este tiempo? Nosotros, porque como Jesús dijo, cuando viéramos la señal de los tiempos que nos muestran que esta es la última generación, esto estaría pasando en la iglesia adventista. Pero como dice Elena claramente, el conflicto de los siglos, el Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia. Entonces, si hay alguna manifestación y es lo que se manifiesta es contrario a una ciencia de Jehová, no es de Dios. Pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Y es un deber probarla. El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. E Isaías declara, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. ¿Qué tenemos que hacer? Probarlos. ¿Cómo? A la ley y al testimonio. Esa es nuestra regla, es nuestra única salvaguardia. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Muchos cargos se han levantado contra la obra del Espíritu Santo por los errores de una clase de personas que, pretendiendo ser iluminadas por este, aseguran no tener más necesidad de ser guiadas por la palabra de Dios. En realidad, están dominadas por impresiones que consideran como voz de Dios en el alma. ¿Y son reales? Por supuesto que sí. ¿Quién las produce? Dios no. Pero el espíritu que las dirige no es el espíritu de Dios. Entonces, cuando una persona dice, Dios me dijo, Jesús me dijo que haga tal cosa, porque escuchamos pobre, algunas hermanas, una hermana llegó a decir, y lo dijo justamente unas horas con Jesús, con nuestra iglesia, la iglesia de Florida. Jesús me dijo que a partir de ahora no me preocupe de nada. ¿Por qué? Porque Él es mi esposo. Le dijo eso. Ahora, ¿pero fue Jesús? No, porque Dios dijo que esas cosas no pasarían. Y es triste, pero uno escucha eso y bueno, es muy triste. Pero estas personas están dominadas por impresiones que consideran como la voz de Dios en el alma, pero el espíritu que las dirige no es el espíritu de Dios. Y son adventistas del séptimo día. El principio que induce a abandonarse a impresiones y a descuidar las santas escrituras solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Solo sirve para fomentar los designios del maligno. Y como el ministerio del Espíritu es de importancia vital para la Iglesia de Cristo,
Una de las tretas de Satanás consiste precisamente en arrojar oprobio sobre la obra del Espíritu por medio de los errores de los extremistas y fanáticos, y en hacer que el pueblo de Dios descuide esa fuente de fuerza que nuestro Señor nos ha asegurado. Porque ¿para qué estamos buscando justamente conocer la verdad? Para poder recibir al Espíritu Santo la promesa, para nos transforme. Pero al mismo tiempo se va a derramar el falso. Y ella dice, acudid a Dios por vosotros mismos, orad por iluminación divina, para estar seguros de que realmente, ¿qué cosa? Conocéis la verdad. ¿Por qué? Porque la única forma de asegurarse de no entrar por la puerta ancha es conocer la verdad, a fin de que cuando se despliegue el poder portentoso y obrador de milagros, y el enemigo venga como ángel de luz, distingáis. El que conoce la verdad va a distinguir entre la obra genuina de Dios y la obra de imitación de los poderes de las tinieblas. Y la única forma es conociendo la verdad. Y para eso hay que estudiar diligentemente las Escrituras. Y hay que arreglar nuestras lámparas. Ahora, uno escucha todo esto y se puede asustar. Pero Dios fue muy claro, porque anunció lo que va a pasar para que lo sepamos. Ninguno puede decir que no sabe lo que está pasando o lo que Dios no anunció lo que va a pasar, como Dios prometió. Porque Dios no va a permitir que pase nada en medio de su pueblo sin anunciarlo por medio de sus siervos los profetas. Y Dios anunció, y esta es la palabra más segura. Ahora, al mismo tiempo, Él dijo lo que tenemos que hacer y cómo actuaría Él para que nosotros no fuéramos engañados. Y esto es muy importante. ¿Cómo actuaría Dios en el tiempo de nuestra prueba? Ahora, ¿Dios haría milagros más grandes que los otros? ¿Habría una competencia de milagros? No. En el tiempo de nuestra prueba, Dios obraría con poder, pero no obraría a través de milagros que exciten nuestros sentidos y emociones, sino guiándonos a comprender racionalmente toda la verdad, para que luego pudiéramos ofrecerle un culto voluntario y racional y adorarlo en espíritu y en verdad. Ese conocimiento de la verdad, ese conocimiento de Dios, hará inconmovibles a los sellados, que no adorarán a la bestia ni a la imagen a la que adora la bestia. No adorarán a quién, al anticristo, no adorarán a Satanás. Entonces, fíjense esta cita que es muy importante, porque Dios le mostró cómo obraría a Satanás y nos dijo cómo obraría él. La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar de la misma forma, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de hoy no podrían obrar mediante milagros, porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Helena? Que los siervos de Dios no van a hacer milagros. Dios no va a actuar mediante milagros en tiempo de nuestra prueba, porque Dios no es un Dios de confusión. Entonces, no es una competencia quién tiene más poder para hacer milagros. Es claro, Dios no va a hacer milagros. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos la verdadera fe. Y la verdadera fe no es por ver cosas, sino la verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer en un milagro no es tener fe. Simplemente es ver un hecho milagroso que ocurrió. Y bueno, el pueblo de Dios va a creer que ocurrió, por supuesto, si lo vamos a ver. Son hechos. Vamos a ver milagro. ¿Ocurrió ese milagro? Sí, ocurrió. Ahora la pregunta es, ¿quién lo hizo? Y Dios nos dice que Él no va a hacer milagros. ¿Por qué no va a hacer milagros? Porque justamente Él necesita que nosotros conozcamos la verdad. Nosotros que necesitamos conocer la verdad. Y nos dio justamente, nos dijo cómo tenemos que hacer. Porque tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Y Satanás hizo milagros y Jesús no creyó. ¿Por qué? Entonces, en el tiempo de nuestra prueba, Dios dice que no va a hacer milagros. El pueblo de Dios, la próxima cita de Elena dice, el pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros porque Satanás los imitará. Entonces vemos un milagro en la iglesia, vemos que la gente ora. Entonces uno tiene que empezar a preguntarse, ¿a quién le están orando? ¿A quién invocaron? ¿Quién actuó?
Pero Dios dice que Él no va a hacer milagros. Por eso nos dice, no tenemos que pedirle a Dios milagros para que la gente crea. Porque Dios dijo que no va a actuar de ese modo. Entonces, la próxima cita se encuentra en Conflicto de los Siglos 578. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los prometidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, porque ese es el camino que Dios nos dio. Porque seducir por un montón de milagros se puede seducir a cualquiera. Pero esa persona no conoce la palabra de Dios. No conoce la verdad, no puede diferenciar la verdad y el error. Ahora, si tan solo los hombres quisieran, la clave está acá, quieren o no conocer la verdad, tienen hambre y sed de justicia o no, estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas, porque esa es la puerta, por ahí entra Satanás, pero como rechazan la verdad resultan presa fácil para la seducción. Evangelismo, página 431 y 432. Satanás, dice Elena, presentará milagros. Muchos que rehusan los mensajes que el Señor les envía, ¿qué pasa? Van a rechazar los mensajes que Dios le va a enviar, porque Dios va a mandar a sus siervos para darles el alimento a tiempo. ¿Y cuál es ese alimento? Así dice Jehová. Están buscando clavos para colgar sus dudas y andan buscando alguna excusa para rechazar la luz del cielo. Frente a una evidencia clara. ¿Frente a qué? Así dice Jehová, claro. Dicen tal como los judíos, muéstrenos sus milagros y creeremos. Si estos mensajeros tienen la verdad, ¿por qué no sanan a los enfermos? Y lo van a decir, porque la iglesia va a dar milagros. ¿Y qué va a decir la mayoría de la gente? A ver, pero estos no tienen poder, y este sí. Si tienen la verdad, ¿por qué no sanan a los enfermos? ¿Y en quién van a creer? En el que sana a los enfermos. Si sus ojos pudieran ser abiertos, se verían rodeados por ángeles malignos, jubilosos y triunfantes debido a su poder para engañarlos. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido de esas personas que quieren milagros. Van a orar por un milagro y Satanás le va a contestar. Satanás contestará el pedido de esas personas que dudan y hará numerosos milagros para confirmar la fe de todos los que buscan esa clase de evidencia. ¿La fe en qué? En la mentira. Y todo lo que busque milagros, y los va a recibir, y va a ser engañado. Cuán terrible será la situación de los que cierran los ojos a la luz de la verdad y piden milagros para afirmarse en qué, en el engaño. Y eso va a pasar, porque todos van a escuchar y van a ver la luz de la verdad. Y van a tener que decidir entre la luz de la verdad y los milagros. ¿Y qué van a aceptar? Los milagros. Fíjense que un católico está preparado para esto, porque para beatificar a una persona tiene que haber hecho milagros. Uy, es un milagro, es un santo. Y por supuesto, eso es un engaño de Satanás que viene preparando, porque va a hacer caer fuego del cielo delante de los hombres en el tiempo de angustia. Ahora, el que tenga hambre y sed de justicia, tenga amor a la verdad, no va a cerrar los ojos a la luz de la verdad. Pero esa es la prueba. Cada vez va a haber más milagros en la iglesia adventista. ¿Y quiénes lo van a hacer? Los que enseñan la mentira, para afirmar el engaño a los hombres, para que cierren los ojos a la luz de la verdad. Y Dios nos advirtió. Entonces, ¿qué van a hacer los siervos fieles? Seguir dándoles el alimento a tiempo, mostrándoles la verdad con la Biblia a sus hermanos, en medio de milagros. Veamos la próxima cita. Y Dios nos advirtió de esto para que estemos preparados. La próxima cita se encuentra en Evangelismo, página 432. Algunas preguntan, ¿cómo es eso? ¿No se ofrecen oraciones? Sí, eso va a pasar en el tiempo angustia. Pero lo mismo va a pasar en el tiempo angustia, como dice Gerardo, va a pasar, Dios le mostró a Nehuay que va a pasar en el tiempo de prueba del pueblo adventista, en la iglesia adventista. Eso es lo terrible. Entonces, por eso tenemos que estar preparados. Y dice Elena, algunos preguntan, ¿cómo es eso? ¿No se ofrecen oraciones para obtener sanamientos milagrosos de los enfermos en lugar de establecer tantos sanatorios? ¿Por qué no hacen como los pentecostales que oran?
Y dice Elena, si se hiciera esto en nuestras filas, surgiría un gran fanatismo. ¿Por qué? Porque Satanás contestaría. O sea, si alguien que no conoce la verdad y todavía no se libró de los errores, ora pidiendo esto, y Satanás estaría preparado para contestar. Los que tienen mucha confianza propia de inmediato entrarían en acción, tal como lo hicieron algunos y nombra, y está borrado, quienes tenían mucho que decir acerca de la carne santificada. Estas personas fueron arrastradas por un engaño espiritista. ¿Quién los arrastró? Los espíritus de demonios. Y eran adventistas. En el Congreso de la Asociación General de 1901 fueron reprochados por el mensaje que el Señor me dio para ellos. Si llevásemos a cabo los planes que algunos verían complacidos que realizásemos, se formarían grupos que introducirían manifestaciones espiritistas que confundirían la fe de muchos. Y ahora en la Iglesia Adventista hay muchos grupos de estos que confunden a los hermanos con las manifestaciones espiritistas. Entrarían errores y se abogaría por doctrinas extrañas. ¿Por qué? Porque justamente los espíritus demonios tratan y usan su poder para que nosotros aceptemos el error. Algunos se apartarían de la fe al prestar atención a los espíritus seductores y a doctrinas de demonios. ¿Qué habría? ¿Cómo se manifiestan los espíritus demonios? Junto a sus doctrinas, para defender sus doctrinas. Estas cosas comenzaron a manifestarse ya en los tiempos cuando se estableció el primer santuario adventista. Eran similares a los errores que se manifestaron poco después del chasco de 1844. ¿Y qué pasó en 1844? Hubo fanatismo y en algunos adventistas se empezó a manifestar eso. ¿Qué cosa? Manifestaciones espiritistas. Por eso ya dice justamente, la clave para no ser engañado es comprender correctamente la verdad. Por eso dice, necesidad de comprender doctrina. La rebelión y la apostasía se encuentran en el aire mismo que respiramos. Nos afectarán a menos que mediante la fe hagamos depender de Cristo nuestras almas desvalidas. Si los seres humanos se dejan descarriar con tanta facilidad, ¿qué ocurrirá cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? O sea, ¿quién no será seducido? Si aparece Satanás como ángel de luz en la iglesia adventista y hace milagros, y los pastores se postran ante él, ¿quién no se va a postrar? ¿Quiénes permanecerán incólumes frente a sus falsedades cuando profese ser Cristo? Y sea únicamente Satanás que asume la apariencia de Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo. ¿Qué impedirá que el pueblo de Dios preste obediencia a los falsos cristos? Como Jesús dijo, no vayáis en pos de ellos. Y la respuesta es clara. Nuestra única salvaguardia es esta. Las doctrinas deben ser correctamente comprendidas. Si alguien conoce la verdad, no va a ser seducido. Los hombres que son aceptados para enseñar la verdad deben estar anclados. Entonces su barco soportará la tormenta y la tempestad, porque el ancla los mantiene firmes. Los engaños aumentarán. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? La verdad. Y ya dice, la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Entonces, ¿cuál va a ser justamente el conflicto entre la Biblia, una así dice Jehová, y manifestaciones milagrosas? Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. Por eso Jesús nos dijo, busquen hasta encontrar la puerta estrecha, no entren por la puerta ancha. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomarán el lugar de esta. Entonces, Dios es claro, no va a hacer milagros, ni va a dar ninguna manifestación maravillosa aparte de la palabra. Él nos va a guiar a toda verdad. ¿A quién? Al que tiene hambre se justicia y escudriña diligentemente las Escrituras. ¿Va a haber manifestaciones? Sí, de Dios no. Entonces, si uno conoce justamente la advertencia de Dios, va a saber diferenciar. O sea, cuando hay una manifestación maravillosa en la iglesia, y uno está en la iglesia, y siente una influencia, y se afecta a nuestros sentidos, ¿eso es de Dios? No, porque claramente Dios dijo que Él no va a hacer eso, y que Satanás sí lo va a hacer. ¿Dónde? En la iglesia.
Entonces, uno teniendo en claro justamente lo que Dios le mostró a Elena, que va a pasar en nuestro tiempo, tiene que creer y tiene que obedecer y tiene que estudiar diligentemente las Escrituras para conocer la verdad y no ser seducido, porque no se dará inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomará el lugar de esta. Pero los que creen la mentira sí van a creer a esas inspiraciones y las van a seguir en vez de estudiar la palabra y van a dejar de lado la palabra. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Entonces, ¿a qué tenemos que aferrarnos? A la Biblia, a la palabra, porque es lo único que tenemos, la única salvaguardia. Y ella dice, tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en que es la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Vamos a pasar por la misma prueba que Jesús, pero va a ser más extensa. Y el tiempo prueba por el adventista va a durar hasta que todos los adventistas hayan recibido el sello de Dios. Y van a estar afianzados en la verdad, intelectualmente y espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo final, el que separa finalmente al trigo de la cizaña, este vendrá y va a llegar. Entonces tenemos que estar preparados para ese tiempo. Y como esto va a pasar y Dios no nos deja oscuras, nos mostró lo que estaría pasando. Y otra cosa importante, ¿llegaremos a oír la voz de un ángel o la voz de Jesús diciéndonos auditivamente cuál es la verdad? Porque algunos hermanos en sus retiros están escuchando la voz de Jesús. Dicen que es la voz de Jesús. Pero ¿llegaríamos nosotros a oír la voz de Jesús? Cuando Dios le mostró la situación en la que se encontraría la última generación del pueblo adventista, en el tiempo en el que estaría por cerrarse la puerta de la gracia y caer el primero de los juicios de Dios, anunciando el comienzo del tiempo de angustia, y eso es la visión de la manada pequeña, Elena de White rogó al ángel que veía en su visión que él mismo hablara a la gente para que se despertara y se preparara. Pero la respuesta fue negativa. Los adventistas no oiríamos la voz de un ángel para que nos despertáramos y creyéramos. Los vencedores, los salvos, serían los que creyeran y fueran conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios y las guardaran. Porque esa es la verdadera fe. Ahí se vería la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no en una manifestación. Y esa sería la fe que conmovería, justamente movería montañas después. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, sobre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso. Y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió, todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios. Ahora, ni siquiera si Dios mismo hablara, como en Sinaí. ¿Por qué? Porque están siendo probados y están oyendo las evidentes verdades de la palabra de Dios y no quieren, fíjense, no quieren ser conmovidos, no quieren aceptarlas. Las evidentes verdades de la palabra de Dios y dan vueltas y vueltas y vueltas y no quieren oírlas. Y uno se encuentra con personas así. Y entonces buscan otra cosa y van de un lado a otro buscando y ven poder y ahí son seducidos. Ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. O sea, ¿qué es lo único que Dios nos va a dar? Las evidentes verdades de la palabra de Dios. ¿Qué van a hacer los siervos fieles? Les van a mostrar a sus hermanos las evidentes verdades de la palabra de Dios. Nada más. Ahora, lo que sí se va a ver es la obra de Dios en nosotros. Porque los siervos de Dios, cuando pasaran por el verdadero reavivamiento, tendrían el mismo testimonio que la iglesia primitiva. Porque el amor de Dios empezaría a ser derramado en nuestros corazones y ese es el mayor milagro. Y por supuesto, los hijos de Dios llegarían a tener y a reflejar justamente la misma imagen de Jesús, el mismo amor de Jesús en los corazones. Y eso se va a ver. Para pasar por la prueba por la que vamos a tener que pasar, no solamente necesitamos
conocer las evidentes verdades de la palabra de Dios, sino necesitamos que Dios actúe en nosotros. Y los siervos de Dios van a experimentar, van a tener la misma experiencia que la iglesia primitiva, pero en el tiempo de nuestra prueba no vamos a ver ningún milagro. Ahora, eso va a cambiar cuando estemos sellados, cuando haya pasado el tiempo de nuestra prueba. Va a haber un cambio. Y Dios nos anunció que va a pasar. O sea, como Jesús, hasta que fue probado en el desierto, no hizo ningún milagro. Pero cuando venció y triunfó, y empezó el tiempo de su ministerio, y recibió, como va a recibir el pueblo adventista, el poder similar, el poder de la lluvia tardía, ahí Jesús actuó. Y cuando el pueblo adventista ya esté probado y sellado, y haya sido probada su fe, ahí sí va a empezar a actuar de otro modo Dios con ellos. Pero no para competir con el poder de los demonios que van a usar los que sigan la bestia del falso profeta, sino de otro modo. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios en el fuerte pregón? El derramamiento de la lluvia tardía es la promesa de Dios para la iglesia triunfante. Para los vencedores que habrán recibido el sello de Dios, se irán con Jesús a la batalla a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. En ese tiempo Dios volverá a obrar milagros, como en el tiempo de la iglesia primitiva, y dirigirá a cada uno de sus siervos fieles, porque cada uno era dirigido por Dios. Ahora, ¿y esos milagros para qué van a ser? No para convencer a otros, sino ¿para qué? Para abrirles el camino. Por ejemplo, cuando Dios llevó ¿a quién? A Felipe para que le predicara al etíope, hizo un milagro. Pero ese milagro no fue para convencer al etíope, fue para que Felipe pudiera llegar a donde estaba el etíope y predicarle el evangelio que estaba buscando porque tenía hambre y sed de justicia. De ese tipo de milagros habla Dios. Seguro. Entonces, Maranata, el libro Maranata, página 8. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló al principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volver a cumplirse en el tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Estos son los siervos de Dios que ya tienen sello de Dios. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Ahora, pero estos milagros no serán para convencer a la gente, sino ¿para qué? Para llevar adelante el evangelio. Y si alguien se enferma, Dios lo va a sanar. Y si tiene fe y los hermanos oran, Dios lo va a sanar, como dice Santiago. Esto va a volver a realizarse. Pero no para convencer a otros, sino ¿para qué? Para abrir el camino y derrotar a los poderes del mal que van a estar actuando en contra del pueblo de Dios. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres, como va a ser el falso profeta y los va a engañar con ese poder, porque como en el tiempo pre del pueblo adventista, los que crean a esos milagros en vez de la palabra de Dios van a ser engañados. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Entonces, ¿qué van a tener? Como el pueblo adventista en tiempo de su prueba, van a tener que decidirse. ¿En pro o en contra de qué? De la verdad. ¿Y entre qué? Entre falsos milagros y la verdad. Entonces, también el falso profeta va a hacer falsos milagros para engañar y el pueblo de Dios va a estar predicando la verdad. Y el pueblo va a tener que decidir, el pueblo está en Babilonia, tiene que decidir entre los milagros o la verdad. Como el pueblo adventista ahora va a tener que decidir entre los milagros y la verdad. Y en Primeros Escritos, página 33, nosotros sabemos que cuando empieza el tiempo de angustia vamos a recibir la lluvia tardía. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. El Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio eterno. El comienzo del tiempo de angustia, dice Elena en la página 85 de Primeros Escritos, cuando aclara lo que la visión mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan.
mientras Cristo está en el santuario. Porque se cerró la puerta para el pueblo adventista, pero por misericordia, en el tiempo de misericordia, Cristo sigue en el santuario, oficiando el continuo y después la expiación para el pueblo que está en Babilonia. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. ¿Y cómo se airan las naciones? Estableciendo leyes, transformándose en bestias. Cuando una nación se aira, se transforma en una bestia, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Se van a airar en contra de quién? En contra del tercer ángel, porque quieren impedir la predicación del mensaje del tercer ángel. Y nosotros vemos que la formación de la Triple Alianza y todo lo que están diciendo justamente estas religiones, especialmente el Papa, es en contra del mensaje del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor. Porque, ¿qué va a pasar? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y el mismo testimonio va a tener el pueblo de Dios, para dar poder extraordinario al fuerte clamor del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. ¿A quién hay que preparar? Al pueblo que sale de Babilonia, porque se une al llamado del Espíritu y a la esposa. Entonces, esto es lo que Dios habló. Entonces, y en el tiempo de nuestra prueba tenemos que elegir entre milagros y la verdad, porque todos van a escuchar la verdad, todos los adventistas. Y al elegir los milagros se van a hacer habitación de demonios, porque tienen que elegir entre una puerta u otra. Y lo mismo va a pasar en el tiempo de angustia. Van a tener que elegir entre la palabra que predica el pueblo de Dios, basada en la Biblia, en la verdad, o los milagros de la bestia del falso profeta y de los falsos adventistas. Y aparte de eso, Dios nos advirtió, estamos en la página 6. Bueno, entonces esto lo vamos a dejar para el martes. Ahora, aparte de esto, Dios le advirtió a Elena sobre algunas cosas que pasaría específicamente en la iglesia adventista. Y nos dice que tenemos que evitar el fanatismo y el abrirle la puerta a Satanás. Y específicamente lo que Dios le mostró es, identifica claramente algunos movimientos que hay dentro de la iglesia adventista. Y nosotros tenemos que conocerlo eso para no ser engañados y mostrarle a nuestros hermanos lo que Dios dice que va a pasar. Pero como es largo esto, vamos a verlo si Dios quiere, el martes lo seguimos. Pero este es el tema. Entonces, pero por lo menos ahora vimos lo que Dios dijo que va a pasar y cómo Él va a actuar durante el tiempo de nuestra prueba y cómo va a actuar en el tiempo de angustia. Y cómo va a tener que decidirse también el pueblo adventista y el pueblo que está en medio de Babilonia. Va a tener que decidirse por la verdad o por los falsos milagros. Por la mentira que predican la bestia y el falso profeta o por la verdad. Pero los falsos milagros van a acompañar la mentira. Y los milagros que van a pasar con el pueblo de Dios son para abrirle el camino, no para convencer a la gente. Porque la verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, vamos a parar la grabación.